Ayer el gobierno ha presentado diferentes reformas, en realidad las presentó anteayer y ayer las explicó un poco más la letra chica y se hizo público algunos documentos, reformas económicas, especialmente lo que se llama la reforma fiscal, la reforma impositiva. Lo tenemos en línea al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, para analizar lo que presentó ayer Nicolás Duhovne. Axel, Daniel Toñetti te saluda, el resto del equipo, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, efectivamente, empezaron a conocerse, aunque venían, era crónica de un noventismo anunciado de alguna manera esto, pero bueno, se empezó a conocer un poco la letra de lo que serían las reformas que plantea el gobierno, en parte porque la verdad que ayer hicieron una reunión, comentaron de qué se iba a tratar, pero no tenían todavía el texto para distribuirlo, y estas cosas impositivas son complejas de redactar y muchas veces, como dicen, el diablo está en los detalles, así que la verdad que no la conocemos a la reforma tributaria, pero sí tenemos algunos pincelazos, junto con un borrador que circuló ayer, que yo creo que es legítimo porque ha sido comentado por diarios también, sobre la reforma laboral. Sabemos algo también de las intenciones en términos de la reforma previsional. Vos, Daniel, tenés más o menos mi edad y te acordarás que en los 90 vinieron con este mismo paquete: reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria. Y bueno, y hoy nos enteramos también de que Mauricio Macri por decreto autorizó la privatización de las centrales eléctricas que se habían hecho durante el gobierno anterior. Así que está el paquete completo de los 90. Sí, son muchas cosas, son muchas medidas, algunas todavía provisorias porque no solo sabemos poco, sino que además conocemos al gobierno que es muy de armar globos de ensayo. Esta idea de ensayo y error más bien es ver qué reacción van teniendo de cada cosa, y han recibido un torrente de críticas por la reforma tributaria, pero también obviamente por la reforma laboral, así que no sabemos si es la versión definitiva. Lo que sí vemos es la orientación, que es fondo monetarismo puro. Yo anduve por... No es que quiero agitar un fantasma ni nada raro, sé, porque estuve en muchas reuniones de Washington con los organismos internacionales. Esto es el paquete que le recomiendan a todos los países para que sean neoliberales. Yo decía, no para que crezcan, para que le vaya bien, porque la verdad que ha fracasado en todos lados esto, incluso en los países en donde han aplicado estas reformas muy parecidas últimamente, como es el caso de los países europeos después de la crisis de 2008, ¿no? Bien, puntualmente la reforma no propone alteraciones en el impuesto a las ganancias para las empresas, en el impuesto al cheque. No sé si tuviste la oportunidad ayer de leer los tweets, los mensajes que dejó a través de las redes sociales Roxana Bertone, que es la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, que está bastante, si se quiere, preocupada por el impacto que puede llegar a tener en su provincia esta reforma. Puntualmente, a ver, te leo más o menos. No, sí, pero hablé con... bueno, si lo querés informar, pero yo hablé con ahí compañeros de Tierra del Fuego, así que estoy al tanto y también les... Bueno, la verdad es que propone, dice: mi objetivo es brindar contención a miles de argentinos que han venido desde todo el país a formar sus familias a nuestra tierra. De mi parte voy a defender a rajatabla las condiciones jurídicas que han hecho posible que la provincia pueda desarrollarse. Es por ello que convoco a la unidad de todos para defender nuestra industria y el trabajo de los fueguinos. La aprobación de este proyecto significaría, y esto es lo más fuerte de todo, la aprobación de este proyecto significaría la disolución territorial de nuestra provincia. De prosperar el proyecto de ley anunciado hoy, el cual reduciría a cero los impuestos internos en celulares, TV y otros productos electrónicos. El motivo es abordar la situación de la industria y el empleo en nuestra provincia, los cuales pueden verse gravemente afectados, dicen, entre otras cosas. Y bueno, en consideración de los anuncios efectuados por el ministro Duhovne, solicito una audiencia urgente con el presidente Mauricio Macri. Sí, mira, hay diferentes sintonías de esta reforma y diferentes víctimas. Yo diría, lo más importante en el terreno cuantitativo, porque hay variaciones de impuestos que, como pasa con el impuesto a los internos
los productos electrónicos, como pasa también con el caso del vino, que le ha puesto un impuesto, creo que es del 10% u 8%, las cervezas, industrias regionales, locales, bueno, que se van a ver afectadas, pero en el terreno, o sea que van a peligran, como lo dice la gobernadora, fuente de trabajo, cuando se cambian los regímenes impositivos o cuando se encarecen los bienes, así que hay varios temas de detalle. Hay uno central que me parece que es el corazón de esta reforma, que es bajar los aportes patronales. Es decir, tiene varios, deben ser 10, 15 puntos, alguien decía 19, así que son muchos, pero empiezo por lo que más pesa, porque toda esta reforma reduce algunos impuestos y aumenta otros. Para tener un patrón general, los que reduce son al sector del capital y sobre todo a las grandes empresas, los que aumentan son al consumo y a la gente, ¿no? Como para tener una primera idea de a qué le quieren cobrar para compensar lo que están perdonando. Todo ese combo significaría, dijo ayer Duhovne, una pérdida de 1,5 puntos de recaudación, que para ellos aparentemente está bueno porque hay mucha carga fiscal, mucha carga tributaria, presión fiscal es el nombre de fantasía que usan para atribuirle un signo negativo a la cuestión, pero el impuesto que más perdonan, por decir de alguna manera, son los aportes de las contribuciones patronales a la seguridad social de las empresas. Eso pesa 1 punto, del 1,5 puntos de producto que estaría reduciéndose, ¿no? Así que explica buena parte de la reforma. Sacar las cargas patronales, que es una receta permanente del Fondo Monetario Internacional, que ya lo hicieron en los 90. ¿Y qué consecuencias directas va a traer para la mayoría de la sociedad la reducción de las cargas patronales? El argumento del gobierno es que eso puede generar las condiciones para crear más empleo. Sí, bueno, si ponemos todos los salarios de la Argentina en cero, y todos los impuestos en cero, también ellos dicen que se van a generar más empleo. Yo creo que cambia muchas cosas más que eso, pero en el caso hoy los empleadores pagan una contribución que es a la ANSES, a la Seguridad Social, para pagar jubilaciones. La dejarían de pagar. Por una parte, porque en realidad hasta los primeros 12.000 pesos de sueldo no se pagarían contribuciones patronales. Quiere decir que un trabajador de bajo salario pagarían 0 y trabajadores de más elevado. ¿Eso no puede impulsar que algún empleador, o algún mal empleador, para decirlo de un modo, se deshaga de los trabajadores que tienen un salario más alto y contrate trabajadores con salario más bajo para no pagar aportes patronales? ¿Podría llegar a suceder eso? Quizás. Sí, una descalificación del empleo, sí, que es un poco lo que tienen todas estas reformas laborales que dicen que van a crear empleo generando condiciones especiales, por ejemplo para el empleo joven, y esto pasó en España y hay muchas estadísticas, y yo lo estuve hablando con la gente de Podemos cuando anduve por ahí, que además no funcionó. Bien, ¿no? A ver, pregunta. Tiene 50% de desempleo juvenil, pero concretamente echan a un tipo calificado para tomar uno descalificado y de más baja remuneración, sustituyen, no crean más empleo, y además es peor empleo. Bien, pregunta, en los años 90, estamos hablando con Axel, ustedes reconocen la voz, vos mencionaste esto parecido a las reformas de los años 90, comenzaba una resistencia, ¿no? Un sector del peronismo se reorganizaba en ese sentido. Recuerdo, sin ir más lejos, que Mario Das Neves fue uno de los que se opuso a la ley de flexibilización laboral impulsada por el gobierno de Carlos Menem en aquel momento. Había lo que se llamaba el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, donde estaba Moyano, donde estaba Piumato, estaba el Bocha Palacios, estaba allí Alicia Castro. Había un movimiento sindical, ¿no? Acá pareciera ser, y ya es una pregunta más política, Axel, pareciera ser que el gobierno avanza, ¿no? Y no tiene casi ninguna resistencia. Mira, habrá que verlo. Yo creo que recién se conoció el texto de la reforma. Yo, conociendo a una parte del sindicalismo, hay dos digamos, dividamos primero en dos.
Yo conozco una parte muy importante de un sindicalismo más afecto, incluso durante todo el gobierno de Macri, a enfrentarse a estas medidas, que bueno, que uno podría hablar de Palazzo, de Hugo Yasky, pero también de ATE Capital, incluso la CTA de Micheli. Es decir, que hay un grupo que abiertamente ya ha planteado que está en contra de la flexibilización laboral, no por una cuestión ideológica, sino particularmente por sus resultados. Esto no sirvió en ningún lado, es verso. En concreto, lo que va a pasar si bajan los aportes patronales es que la seguridad social se va a desfinanciar. Hicieron un cálculo estimativo de 100.000 millones de pesos, un punto del PBI, con lo cual este mismo gobierno que anda trinando porque tiene un déficit fiscal muy alto y particularmente la seguridad social, es decir, el sistema de jubilaciones que genera un déficit, lo que va a hacer es ajustar más las jubilaciones, cosa que es parte también de esta misma reforma en su aspecto previsional. Es decir que esto en concreto, más empleo no ha creado en ningún lado, sustituye sí empleo, digamos, más calificado por empleo menos calificado probablemente. Los efectos también hay que verlos, son múltiples, pero claramente no es la panacea, no genera empleo, pero sí desfinancia el Estado y la van a pagar los jubilados, porque como no va a haber recursos, ya están hablando de cambiarle la fórmula de actualización y van a perder haberes en una época donde la verdad que lo que se venía era la recuperación con respecto a la inflación del año pasado. Yo coincido con vos, Daniel, están los que se oponen porque están en defensa de los intereses de los trabajadores, viendo que esto no tiene los resultados que se prometen, pero están también los que se opusieron durante todos los 90 a esto, tanto en la política, porque esto vos hablabas de la ley de Menem, de flexibilización, pero esto termina en la ley Banelco. Esto parece que el gobierno quiere hacer una Banelco sin siquiera sacar la Banelco. Sí, lo que pasa es que ahora me parece que ya no necesitan utilizar la Banelco, que si no utilizan la Marcos Paz o la Ezeiza Car, ¿no? Me parece que la presión es otra, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que espanto de lo que estamos hablando, y que ya nadie se avergüenza por decir, el gobierno se está disponiendo a sacar una reforma contra determinados sectores que no van a protestar, por lo menos su dirigencia, y todo esto lo pongo en carácter de presunción porque la verdad que hay que ver cómo se comporta cada uno de los actores, pero no van a defender a sus representados como deberían, o porque porque el gobierno los amenaza con causas judiciales, los extorsiona, digamos, porque eso... No es que los amenaza con causas judiciales, los amenaza con privarlos de su libertad. La cárcel. No, la cárcel, no es que no te vamos a armar una causa, un carpetazo, 15 minutos en animales sueltos. Es Marcos Paz. Decimos que no hay Estado de Derecho en la Argentina. Si vamos a ir a discutir una ley bajo la premisa de que el que no la vota va en cana, cosa que también, como se ha reformado de alguna manera el Código Penal, para que ahora exista esto de primero la condena y después el juicio, si podemos, ¿no? Entonces, cuando hay presunción de culpabilidad para todos los que no están con Macri, porque el que es presunto culpable, ni bien se aviene a lo que le pide Macri, se vuelve inocente, se le acaban las causas y los problemas. Yo creo que, mira, mientras lo digo, me parece que es realmente de terror, una Argentina de terror, con un Estado de Derecho muy, muy deteriorado, donde, bueno, uno ve en Brasil, ¿para qué? Si te preguntas, ¿y para qué la bajaron a Dilma con un golpe parlamentario y después lo pusieron a Temer, que tiene una popularidad, o sea, una aprobación de 8%, creo, social, o sea, un presidente una democracia con representantes que no representan a nadie y que nadie los quiere? ¿Para qué? Y bueno, vemos que la reforma laboral que aplicaron en Brasil es prácticamente precapitalista, es medieval, esclavista. Y esta reforma, que yo he visto el texto, tiene elementos copiados de la de Brasil. Por ejemplo, si a vos, Daniel, hoy te quieren hacer trabajar, primero que sacan las 8 horas de la jornada. Sí, la suma a 10 la hora, ¿no? La jornada laboral puede llegar a 10 y a partir de 10 horas comienzan las horas extras, y hay una cosa insólita en el anteproyecto, que es
banco de horas extras, hay un banco de horas Claro, extras. eso te iba a decir, es el fin de las horas extras, porque te harán trabajar cuando te necesitan. Claro. Y a lo largo del mes, y después te dicen, bueno, mira, hoy a las 7 de la mañana quédate a dormir un rato, o andate de 4 a 6 de la tarde que no te necesito y después volvés. Y eso va sumando que tenés que tener las horas del mes. No, el deterioro, el desastre que va a ser en las condiciones de vida de los laburantes, me parece que se está pasando un poco por alto por esta cuestión del gobierno, de que además presenta estas cosas siempre junto con una especie de señuelo, ¿no? Como una trampa para ratones que le ponen el queso y si pisás te achuran. Porque esto viene, y hoy he leído los diarios oficialistas, un poco quejándose, pero haciendo toda una pantomima de bueno, hay que ver con que van a grabar las rentas. O fíjate que todo esto pareciera que es como el gobierno avanza de manera progresista para grabar la renta financiera. Y es una reforma que es la que propone el fondo de los 90, va a directamente joder jubilados, trabajadores. Bien. Y la economía en su conjunto, porque también ellos dicen, vamos a tener un ahorro fiscal de 100.000 millones de pesos. Bueno, ese ahorro fiscal no sale de la nada, es que los jubilados argentinos ganan 100.000 millones de pesos menos, que además gastan 100.000 millones de pesos menos, o sea que los comerciantes, los empresarios que hoy tienen problemas para vender van a tener 100.000 millones de pesos menos de compra, porque lo que va a jubilaciones directamente se convierte en demanda. ¿Y a dónde va a ir a parar eso? Bueno, a ver, este año van a pagar aproximadamente 250.000 millones de pesos de intereses de la LEVAC. Yo no tengo LEVAC, no sé ustedes, pero el que tiene LEVAC cobra parte de esos intereses que ahora no los van a tener los jubilados. Entonces hacen un ajuste fiscal por un lado y pagan una monstruosidad a determinados sectores por el otro. Axel, sí. Tenemos que interrumpir la conversación porque tenemos que ir a las noticias, nos queda una tanda pendiente y demás. Nos gustaría mucho que vengas un día acá a conversar con nosotros, cuando quieras. Me encantaría, está un poco intenso, sigue intenso, ¿no? Porque en las elecciones pasamos a la lectura de Macri, de que ese resultado, ganar por 4 puntos en la provincia de Buenos Aires, parece que le significó a Macri la posibilidad de llevarse puesto todos los derechos de los argentinos, el código penal, lo que quiera. Yo no lo interpreto así, pero me parece que hay que darle cuerpo, sobre todo si está esta presunción de que lo van a acompañar quienes no están de acuerdo por motivos que no tienen que ver con los de la democracia, ¿no?